Hola chicos, vamos a ver el último tema para introducción a la dinámica. Y nuestro último tema se llama movimiento curvilíneo. Y en realidad pues todos los movimientos que hemos visto, excepto por el de tiro parabólico, son movimientos curvilíneos. Y aunque era el movimiento curvilíneo, sí, efectivamente tenía una curva, solamente nos estábamos enfocando en la aceleración en una sola dirección. ¿A qué nos estamos refiriendo ahorita? Que posiblemente ya no tengamos un movimiento rectilíneo al que le corresponda una aceleración, sino que vamos a tener un movimiento curvilíneo y en el que van a aparecer más de una aceleración. Aquí es importante recordar la segunda ley de Newton. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Pues en pocas palabras relaciona directamente fuerza y aceleración. Si hay una fuerza presente, hay una aceleración presente. En la descripción les he dejado la liga de un video en Facebook en el que podrán observar que una cortadora de pasto podría ir en una línea recta, sin embargo no sigue la línea recta porque está conectada con una cuerda hacia el centro de una curva. ¿Por qué puede dibujar esas curvas esa podadora? Porque hay una fuerza que la mantiene girando alrededor de un postecito. Es decir, si cortan esa cuerda amarilla, la podadora se sigue de frente. Pero como está conectado todo el tiempo la podadora con esa cuerda y esa cuerda produce una fuerza siempre hacia el centro de la curva, entonces la velocidad constante o la rapidez constante que lleva la podadora en una línea recta se ve modificada hacia una curva gracias a que hay una fuerza dirigida hacia el centro de la curva. Como se ve en el ejemplo, debe haber una fuerza que esté dirigida hacia el centro de la curva. Esa fuerza está directamente relacionada con una aceleración y ahorita le vamos a llamar aceleración normal. ¿Por qué? Porque debe haber una velocidad que esté tangente a la curva y esa siempre va a ser tangente. O sea, vamos a tener este movimiento y en cada uno de los puntos la velocidad va a ir cambiando de dirección, pero siempre va a ser tangente. Ahora, si esa velocidad cambia en magnitud, pues tiene que aparecer esa aceleración que ya conocíamos. Vamos a suponer que la velocidad fuera en esta dirección en línea recta, pues entonces aparece su aceleración y que también la conocemos como aceleración tangencial. Claro que nos parece muy obvio que esta aceleración en ese movimiento sea tangencial porque el movimiento es rectilíneo, así que todas las aceleraciones en la misma línea deben ser aceleraciones tangenciales. Pero bueno, bien, veamos, seguimos aquí con que tenemos la velocidad tangencial a la curva y para que esa velocidad pueda cambiar de dirección necesita que alguien la esté jalando hacia algún centro. Quien jala al cuerpo hacia algún centro es esta fuerza que estábamos diciendo que va hacia el centro de la curva. Así que si hay alguna fuerza que haga cambiar la velocidad en magnitud, digamos que cada vez se hiciera más grande, que tuviéramos una rapidez incrementándose, aparece la aceleración tangencial que ya sabemos manejarla. Pero ahora bien, si además esa velocidad va cambiando siempre en una dirección que siempre que sea alrededor de algún punto o de algún centro, quiere decir que apareció una fuerza y por lo tanto una aceleración. Siempre que haya una fuerza, pues aparecerá una aceleración. Ahora, ¿por qué nos interesa esa aceleración que es normal? Pues porque siempre tiene que haber una fuerza dirigida hacia el centro. Entonces, tendremos una aceleración normal, una aceleración tangencial y entre las dos, sumadas como vectores, deberá generarse una aceleración total. Ahora, si propusiéramos un sistema de referencia XY común y corriente, al que estábamos muy acostumbrados, entonces la posición de este punto sería muy complicada porque todo el tiempo tendríamos una posición muy distinta y muy rara. Es decir, este vector de posición tendría que cambiar drásticamente. Para eso mejor vamos a proponer un sistema de referencia distinto. Es decir, recordamos en el movimiento rectilíneo que hacíamos coincidir el sistema de referencia con la aceleración, pero ahora tenemos dos aceleraciones. Bueno, pues propongamos un sistema de referencia que coincida uno con la aceleración tangencial, uno de los ejes que sea el eje tangencial y el otro eje que sea el eje normal para que coincida con la aceleración normal. De esta manera tenemos un eje a lo largo de toda la orilla de la curva que sea tangente y otro eje que sea perpendicular a ese eje tangencial. Pues es claro, aquí siempre tiene que haber 90 grados.
porque este eje siempre se dirige hacia el centro de la curva. Como acababa de explicar, la aceleración normal produce un cambio en la velocidad, pero ¿qué tipo de cambio? En la dirección. La aceleración tangencial también produce un cambio en la velocidad, pero solamente produce un cambio en la magnitud. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que encontremos una curva, quiere decir que la aceleración normal va a ser diferente de cero. Bueno, pues entonces, si estamos en un movimiento rectilíneo, no hay aceleración normal. Ahí sí la aceleración normal es cero. Ahora, ¿en qué momento la aceleración tangencial es diferente de cero? Pues cuando varía la rapidez. Es decir, si yo voy en un movimiento rectilíneo, entonces la aceleración normal no existiría. Si yo voy con rapidez constante, la aceleración tangencial no existiría. Pero entonces, ¿qué está diciendo esto? Que si voy en una curva y además cambio la rapidez, deben ser tanto la aceleración normal como la aceleración tangencial diferentes de cero. Ahora bien, vamos a ver cómo expresarlos. La aceleración, recordemos que es la derivada de la velocidad en el tiempo, pero esta vez sí le vamos a poner esa velocidad como vector. Es decir, ¿cómo escribimos un vector? Pues como una magnitud por una dirección. Para eso vamos a recordar algunos antecedentes de direcciones. Estos tres vectores ya los reconocerán fácilmente. Son vectores unitarios en dirección del eje X, del eje Y y del eje Z. Claro que esos son los nombres comunes, IJK, pero en general se pueden llamar E subíndice X, E subíndice Y y E subíndice Z, porque cada uno de ellos son los vectores unitarios en dirección de cada uno de los ejes. Pero entonces, si se llama el eje de forma distinta, pues entonces ese subíndice tendrá que cambiar. No quiere decir que este eje normal vaya a ser en la misma dirección del eje X. No, solamente es para ejemplificar y para ubicarnos en nuestro antecedente cómo se vería ahora nuestro nuevo sistema de referencia. Entonces les decía, este vectorcito azul es el vector unitario en dirección del eje normal. Este otro vector azul es el vector unitario en dirección del eje tangencial. Y este otro vector tiene como subíndice una U, una B. Ese vector unitario en dirección del eje binormal es perpendicular a estos dos. Regresemos a la curva. Si esta curva está aquí sobre este plano del cuaderno y este es mi eje tangencial y este es mi eje normal, ¿hacia dónde tendríamos el eje binormal? Pues perpendicular al cuaderno, saliendo de la pantalla, pues. Es decir, tenemos tres ejes como el X, Y, Z, nada más que estos se mueven conforme se mueva la partícula. El eje tangencial siempre va a ser tangente a la partícula, perpendicular a él siempre va a ser un eje que vaya hacia el centro de la curva y perpendicular a ellos dos, el eje binormal. Ahora bien, ya tenemos cuál es mi eje normal, cuál es mi eje tangencial y cuál es mi eje binormal. Entonces, sobre el eje normal voy a dibujar la aceleración normal, sobre el eje tangencial voy a dibujar la aceleración tangencial y sobre el eje binormal no voy a dibujar nada. Ahí no hay ninguna aceleración. Cuando lleven el tema de movimientos curvilíneos o de aceleraciones normales y tangenciales en cálculo vectorial, se darán cuenta que se forma un plano osculador y planos que ya conocen. Esto finalmente es un triedro móvil, etcétera, etcétera. Pero eso ya lo verán en el siguiente semestre. Pero por lo pronto, si ya le dimos nombres a los vectores unitarios en los ejes, sí podríamos decir cómo expresar la velocidad. Quedamos con que un vector se expresa como magnitud por dirección. La magnitud, pues, es la rapidez de la velocidad. ¿Qué dirección lleva siempre, siempre, siempre la velocidad? Pues tangente. Pues entonces quiere decir que este es su vector unitario. En lugar de ponerle 3i, le estoy poniendo v, e, subíndice t. Es decir, la magnitud por la dirección. Ahora, si este es mi vector y yo quiero derivarlo, pues entonces tengo que hacer la derivada de una multiplicación. Y eso lo saben desde cálculo diferencial. La primera por derivada de la segunda, más la segunda por derivada de la primera. ¿Eso qué nos da? Bueno, el primero que vamos a entender es este de este lado.
¿Qué dirección lleva? Pues claramente vemos que es en dirección del eje tangencial porque estamos multiplicando por el vector unitario en el eje tangencial. Pero ¿quién es esta? Esa ya la conocemos, esa es la derivada de la rapidez en el tiempo, es decir, pues la aceleración tangencial es la misma que hemos ocupado todo el tiempo. Así que esta ya es muy obvio de dónde salió. Ahora, sí es un poco más complejo saber exactamente de dónde salió esta expresión. Podemos hacer todo el análisis porque el eje tangencial y el eje normal se relacionan a partir de cuál es la dirección en la que se está moviendo el vector velocidad. Además, depende qué tan rápido se vaya a mover este eje tangencial, pues depende de cómo es el radio de curvatura. Es decir, si el radio de curvatura es muy chiquitito, entonces es muy drástico el cambio que hay en el eje tangencial. Entonces, a ver, ¿qué tanto está variando el vector unitario en eje tangencial respecto del tiempo? Depende de dos cosas. Depende hacia dónde está dirigido el eje normal y de qué tamaño es el radio de la curva. Si el radio de la curva es muy grande, digamos como el radio de la Tierra, pues entonces este eje tangencial pues va a cambiar muy despacito. En cambio, si este radio es muy pequeñito, entonces es muy drástico el cambio que hay en el eje tangencial. Por eso es que el radio de curvatura es inversamente proporcional a ese eje tangencial. Pero bueno, la deducción de aquí hacia acá ya la van a ver también con más calma en cálculo vectorial. Por lo pronto, lo que nos interesa a nosotros es esta parte. ¿Cómo calculamos la aceleración tangencial? Ya lo sabemos. Es más, si esa aceleración es constante, solo tenemos que recordar las ecuaciones de movimiento con aceleración constante. Y entonces lo único nuevo que acabamos de encontrar es que la aceleración normal, es decir, la que produce el cambio de la dirección para que haya una curva, debe ser la aceleración normal, es decir, la rapidez al cuadrado entre el radio de curvatura.